Buenos días a todos y todas, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más en nuestra transmisión de domingo a las 10 de la mañana. Les damos la bienvenida, sea cual sea la hora y sea cual sea el lugar donde nos esté escuchando o viendo. Bienvenidos a nuestra iglesia, Unity Bible Church, aquí en Round Rock. Bueno, en este momento estamos en Georgetown, pero estamos contentos de estar aquí con ustedes, donde sea que nos estén escuchando, donde sea que esté viendo esta transmisión. Que el Señor le bendiga. Estamos contentos de estar una vez más acá reunidos y para aprender más de la palabra de nuestro Dios, de las palabras de nuestro pastor y de alabar un ratito, de tener ese momento de refresco para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que una vez más, bienvenidos a nuestro momento de alabanza, bienvenidos a nuestro momento de aprendizaje. Es un privilegio siempre estar con ustedes y estar cada día pensando en ustedes y no pudiendo ver el momento que podamos reunirnos otra vez. Vamos a orar esta mañana, vamos a pedirle a nuestro Dios su dirección, su protección para todo lo que vamos a hacer. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos honra y gloria a ti, Dios, porque eres el único merecedor de ella. Te damos gracias porque has estado con nosotros, estás con nosotros y estarás con nosotros, Padre, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Te damos gracias porque nos tienes con vida, nos tienes con bien, nos tienes con salud, Padre Celestial. Y a pesar de todo lo que pasa alrededor nuestro, Dios mío, sabemos que podemos estar confiados que tú estás con nosotros, Dios, que tu ángel acampa alrededor nuestro, Dios, y nos defiende y nos protege de cada situación, Dios mío. Te pedimos que esta mañana sea de bendición, sea de refresco para nuestras almas, para nuestros corazones, que podamos traer todas nuestras cargas a ti, Padre Santo, y que podamos tener un momento de descanso, de aprendizaje, de alabanza, Dios mío. Y sé tú, Padre Celestial, el motivo de nuestra reunión, el motivo de esta transmisión, Dios mío. Que no quitemos el enfoque que está puesto solamente en ti. Que tú seas el centro de esta reunión, que tú seas el centro de este universo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y la gloria a ti. Amén. Vamos a cantar Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Muy alto, quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo
quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo, quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Amén. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, nuestra esperanza siempre puesta en Cristo, porque queremos verle, porque queremos estar siempre en su presencia, porque queremos estar siempre en sus atrios, pasando tiempo con Él, aprendiendo de Él, y pues tenemos esta oportunidad de hacerlo cada quien en su casa, cada quien con su familia. Es importante tener siempre la mirada puesta en nuestro Dios. Vamos a cantar una alabanza más, vamos a cantar Somos el pueblo de Dios, porque a pesar de que tenemos que estar un poco separados, guardando distancia, no dejamos de ser el pueblo escogido de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos dio, su espíritu dio para darnos poder ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, nos podemos cantar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos dio y su espíritu dio para darnos poder ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación.
comprometemos a llevar al mundo el amor, la verdad, la misericordia de nuestro Dios, hablar de ella, compartir de tantas cosas buenas que el Señor nos da, del Señor en general, de nuestro Dios, que nos tiene acá y es el motivo de nuestra reunión. Así que les invito, hermanos, a prestar nuestra mayor atención. Se queda con nosotros nuestro pastor Diego para seguir estudiando la palabra del Señor. Muy bien, un saludo a todos ustedes. Pues tenemos que continuar con el estudio, sino antes decirles, ¿no?, que como ya lo mencionó Jorge, en algún momento también estamos permaneciendo en oración, ¿no?, en oración para que el Señor nos permita pues mantener esa unidad, ¿no?, entre nosotros como iglesia en medio de la dificultad. Tenemos que seguir con el estudio, vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento, para que el Señor nos dé una mente fresca para poder entender y poder estar prestos también, obviamente, a aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí una vez más, Dios. Te quiero pedir, Señor, que nos des fortaleza, que nos des, Señor, entendimiento, Señor, que quites cualquier, Señor, estorbo de nosotros. Aquel estorbo, Dios mío, que de algún modo, Señor, inquiete, Señor, nuestras almas, Señor, de alejarnos de ti, Señor, de tu presencia. Por eso yo te quiero pedir, Señor, ayúdanos, fortalécenos, Señor, y manténnos atentos, Señor, en tu palabra hoy. Lo que tengas que decirnos, Señor, hoy. En tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén. Muy bien. Estamos entonces en Jueces capítulo 10 ya, prácticamente la mitad del libro de los Jueces. Vamos a recapitular un poquito, ¿sí? Vamos a repasar un poquito para no perder la hilación de lo que hemos estado viendo hasta este punto. Recuerden ustedes que primero fue Moisés y después de la muerte de Moisés entra en escena Josué, sucesor de Moisés. Después de la muerte de Josué, los israelitas quedaron sin un líder quien los dirija. ¿Recuerdan ustedes eso? Comenzaron entonces ellos, no, el pueblo de Israel, a tener desigualdades y a perder de algún modo también la unidad que tenían entre sí, además de dejar de poseer con seguridad también la tierra prometida. Así que podríamos decir que la unificación, escucha bien esto, la unificación y la seguridad a las promesas de Dios comenzó pues a restablecerse cuando los jueces comienzan pues a entrar a escena, hecho que tomó lugar durante unos 200 años aproximadamente, ¿sí?, entre el 1200 y el 1000 antes de Cristo, ¿sí? Ahora, como hemos estado estudiando a través de este libro, estos líderes pues lucharon contra sus enemigos y trataron de mantener a sus pueblos fieles a la alianza que ellos tenían con Dios, ¿sí? Lamentablemente algunos de ellos no llegaron a culminar su carrera como la empezaron, podríamos decirlo así. Uno de esos casos fue como el que ya vimos anteriormente, sí, el caso de Gedeón, el cual tuvo un gobierno excelente, ustedes recuerdan eso, pero el éxito de algún modo pues corrompió su vida, corrompió su corazón. Entonces, fueron 12 los jueces, 5 de ellos llamados menores, porque no hay de pronto mucho que decir acerca de sus gobiernos, ¿sí? Vas a notar ahora de pronto opiniones diversas con respecto a quiénes fueron los jueces de Israel o cuántos fueron los jueces de Israel. Algunos comentaristas cuentan a Moisés, algunos comentaristas cuentan a Josué y a Abimelec. ¿Recuerdas a Abimelec? Lo estudiamos el domingo pasado, ¿verdad? El hijo de Gedeón, el cual tomó el liderazgo con violencia en sus propias fuerzas y mató a sus 70 hermanos. ¿Tú recuerdas eso, sí? También cuentan a Elí y a Samuel como jueces. Sin embargo, debemos recordar que nuestra cronología parte después de la muerte de Josué, comenzamos este estudio del libro de los jueces con Otoniel y lo vamos a culminar con Samsón. Entonces, el orden cronológico sería el siguiente.
para que no te pierdas una vez más. Otoniel, quien conquistó una ciudad cananea llamada Debir, tú recuerdas eso, ¿verdad? Ahod, quien mató a Eglón, recuerdas, el rey de Moab, y venció a los moabitas. Samgar, quien mató a 600 filisteos con una aguijada de buey, tú recuerdas eso. Débora, quien convenció a Barak que dirigiera pues el ejército de israelitas al triunfo en la batalla contra Sísara, recuerdas eso también, ¿verdad? Gedeón, quien derribó el altar de Baal y recibió el nombre de Jeroboam, y con 300 hombres derrotó a 135,000 madianitas. Tola, quien juzgó 23 años, es lo que vamos a ver a continuación, y Jair, quien también juzgó por 22 años. Jefté, echado de su casa por sus hermanastros, y quien fuera luego nombrado juez de Israel, venciendo a los amonitas y cumpliendo la promesa de ofrecer a su hija a Jehová. Esa es una historia muy interesante que vamos a ver más adelante, ¿sí? En Jueces capítulo 11, si no me equivoco. Ibsam, quien juzgó durante 7 años también. Elón, quien juzgó durante 10 años. Abdón, quien juzgó durante 8 años. Y Samsón, ¿sí? Quien mató a 1000 filisteos con una quijada de burro, y fue engañado por Dalila también, ¿verdad? Y destruyó el templo de los filisteos también, juzgando pues juzgó a Israel, o fue juez de Israel durante 20 años. Entonces, reenganchándonos a lo que viene en el capítulo 10, pudimos ver que las cosas no terminaron muy bien en el capítulo 8 y el capítulo 9, ¿verdad? En Jueces 8, versículos 33 y 34, vimos que los israelitas volvieron a los ídolos y se olvidaron de Dios. Mientras que en Jueces 9 vimos cómo los israelitas fueron gobernados por un hombre perverso que no había sido colocado por Dios, el cual se llamaba Abimelech, ¿sí? Ahora, en este contexto de devastación, en este contexto de guerra civil, mal gobierno y apostasía general, entran en escena Tola y Jair, ¿sí? Pareciera que con todo este desorden, de pronto el pueblo de Israel estaba en la ruina total. Sin embargo, veremos que Dios todavía tenía un pueblo que necesitaba pues ser despertado. Y si ponemos en contraste nuestro tiempo, podríamos decir que aún hoy en día existe un remanente fiel que ama a Dios. Y ama a Dios en medio de tanta dificultad, ama a Dios en medio de tanta perversidad, en medio de tanta oscuridad. Un remanente que le sirve y vive para Él. Todavía hay personas que tienen de pronto un altar de oración. Todavía hay personas que creen que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Todavía hay personas que aman la iglesia. Todavía hay personas que estarán dispuestas pues a dejarlo absolutamente todo para contar a un mundo perdido acerca de Jesucristo. Todavía hay personas que cantan, todavía hay personas que testifican, todavía hay personas que honran a Dios con su propia vida. Regresando al tema, los primeros versos del capítulo 10 nos indican que por 45 años los hijos de Israel vivieron sin guerras. Aparentemente no habían vuelto a hacer lo malo, no sirvieron a los ídolos, por el contrario, sirvieron a Jehová y no lo abandonaron. Aparentemente, escucha bien, aparentemente Tola y Jair fueron eficaces en su gobierno e incluso sirvieron a Dios hasta el día de su muerte durante 23 años y el otro durante 22 años. Al parecer, tanto Tola como Jair no fueron de pronto famosos. Sin embargo, algo que sí de algún modo nos muestra aquí es que podríamos decir que fueron de algún modo extraordinarios. Jamás ganaron una guerra, nunca de pronto escribieron un libro, pero sus gobiernos fueron tan extraordinarios en el sentido militar que aún hoy mencionamos sus nombres, ¿verdad? Sin embargo, y a esto quiero que estés muy despierto a entender, algo sucedió aquí. Recordemos que Gedeón también tuvo un gobierno excelente, pero en el área personal
Era un hombre que estaba totalmente quebrado, ¿verdad? Así que vamos a leer Jueces 10, versículos 1 y 2. Dice aquí: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel, dice, 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Como ya lo mencionamos, no se nos dice mucho más sobre todo, la verdad, solamente que su servicio como juez duró 23 años. Así que después de su muerte fue sucedido por Jair. Vamos a leer versículos 3 al 5. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, dice, que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Entonces, como vemos aquí, sobre Jair también conocemos muy poco. Solo dice que sirvió como juez 22 años. Lo poco que se muestra en estos versos acerca de Jair no deja de pronto todo totalmente de una manera clara, vamos a decirlo así. Sin embargo, algo podemos ver aquí. Podemos ver aquí que Jair era un hombre polígamo. Era un hombre rico y posiblemente pretencioso también. Un hombre de prestigio, ¿verdad? Posiblemente este hombre batallaba todos los días con la fama. Posiblemente este hombre batallaba todos los días con el poder. E incluso, según el texto, todos sus hijos tuvieron su propio transporte, lo estamos viendo aquí, y su propio territorio para gobernar. Ahora, Jair nunca tomó el título de rey, pero aparentemente, según lo que estamos leyendo aquí, en solo este fragmento nos damos cuenta o nos podemos dar cuenta que posiblemente vivió pretendiendo ser uno. No sabemos qué sucedió exactamente en estos años de gobierno, o en estos 45 años de gobierno entre estos dos jueces, pero en mi opinión parece ser que fueron años de un gobierno acomodado. En mi opinión, un gobierno pretencioso en el caso de Jair incluso. Quizá una paz aparente, viviendo en una paz o en una falsa paz sustituida por la comodidad y la tranquilidad momentánea, sin pensar en lo que podía suceder con Israel después de sus gobiernos llenos de comodidad. Esa es mi opinión. Y creo que los próximos los próximos versos, de algún modo lo confirman. No estaban firmes ni fuertes espiritualmente. Recuerda que en ese momento ellos no tenían ningún tipo de opresor, no tenían opresores. Solo fue esa falsa paz y relajo aquello que los llevó a una decadencia espiritual. Hoy, con toda la situación que está pasando, que está suscitando, muchos de algún modo tienen un tiempo extra, ¿verdad? Yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Si en este tiempo no leíste un libro, si en este tiempo no estás pasando tiempo realmente productivo en la palabra de Dios, yo te digo que tu problema no era falta de tiempo, sino falta de constancia, falta de disciplina, más no el tiempo. Vamos a leer versículo 6. Yo creo aquí, recuerda, ellos no tenían opresores, así que podríamos decir que esta vez sus enemigos fueron ellos mismos. Versículo 6 de Jueces 10 dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Desde que dimos inicio a este libro, hemos visto que esta frase se repite 7 veces, lo que nos da de pronto a entender que la maldad de Israel fue aún peor, porque lo hicieron, aquí está mencionado, delante de los ojos de Dios. Eso de algún modo nos demuestra que perdieron total sensibilidad. Comenzaron a ser atraídos
hacia aquellos dioses, no solamente por la belleza de una imagen, de un ídolo, podríamos decirlo así, sino porque cada uno de esos falsos dioses estaban asociados con la deidad pagana. Por ejemplo, Baal, el dios del clima, estaba asociado con el éxito financiero. Y Astarot, la diosa de la fertilidad, estaba asociada con el amor, estaba asociada con el sexo y el romance. Y así sucedía con cada uno de los demás dioses de las naciones circundantes. Y esto nos hace ver que el pueblo de Dios siempre está en peligro de adorar lo que el mundo adora. Siempre está en ese peligro de querer tomar lo que el mundo toma. Dice también el verso 6 que después de decidir servir a estos falsos dioses, dejaron a Jehová y no le sirvieron más. Quizá Israel no dejó a Dios conscientemente, escucha bien, quizá no dejó a Dios de una forma consciente, pero quizá esa falsa paz y las distracciones de la vida cotidiana en ese momento hicieron que esto suceda de manera gradual. Me pregunto yo cuánta gente hoy en día tiene esa falsa paz, esa falsa seguridad y esa falsa convicción de que están siguiendo a Dios, sin embargo tienen otras cosas que ponen en primer lugar antes que a Dios. Y pueden ser cosas simples, tantas cosas simples, cualquier cosa que esté en primer lugar y que ocupes más tiempo antes que a Dios mismo. Aquí estamos viendo esto. Versículos 7 al 9. Dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, dice, 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. Y los hijos de Amón, dice, pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel, dice, en gran manera. Alguna vez escuché a alguien decir que Dios es todo un caballero. Si Israel quería servir a los dioses de los filisteos y a los dioses de los amonitas, Dios lo iba a permitir. Iba a permitir que eso suceda. Como vemos aquí, Él les permitió eso en el sentido más necio, podríamos decir, a entregarlos a servidumbre, a la servidumbre de los filisteos y a la servidumbre de los amonitas. Y por supuesto, esto hizo que esa opresión produjera un quebrantamiento también sobre ellos. Fueron afligidos en gran manera, pero Dios les dio lo que ellos estaban pidiendo. Dios les dio lo que ellos querían obtener. Sin embargo, una vez más, y lo estamos viendo aquí, clamaron a Jehová y Dios les entrega una respuesta. Y posiblemente les entrega la respuesta que ellos no esperaban escuchar. Vamos a leerlo, versículos 10 al 14. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti. Dice: porque hemos dejado nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, no os libré, dice, de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. ¡Wow! Mira lo que estamos viendo aquí. Estamos acostumbrados a escuchar: yo los voy a librar, ¿verdad? Mira lo que dice aquí: yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo, que os libren ellos en el tiempo, dice, de vuestra aflicción. Increíble lo que estamos viendo aquí, tremendo, afirmación fuerte, ¿verdad? Las palabras de este clamor de algún modo parecían bien, pero la respuesta de Dios parece indicar que Él vio algo que faltaba en el arrepentimiento de Israel. Y ya hemos hablado acerca de esto. Uno puede clamar hacia el Señor, sin embargo, el clamar a Dios con la voz no es necesariamente lo mismo que el clamarle desde lo profundo del corazón. Podríamos decir entonces que Dios quería de parte de Israel lo mismo que Él quiere de cada uno de nosotros: un hijo
que pusiera sus manos en el arado y que no volteara más. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice, y mira hacia atrás, dice, es apto para el reino de Dios. Entonces, necesitamos entender que Él quiere que lleguemos al lugar donde sabemos que no hay nada de valor para ir tras ello, excepto Dios mismo. ¿Me dejo entender? Mientras leemos estos versos nos damos cuenta que Dios fue de algún modo duro con Israel, ¿verdad? Vemos aquí que Dios permitió que Israel experimentara la maldad de su pecado. E incluso, por primera vez está registrado de que Él se rehusó a salvarles al recordarles el número de repeticiones que Él los había librado, y aún así ellos le habían dado la espalda para ir tras sus malos caminos. Sin embargo, en el mensaje de su ira había claramente un evidente propósito de amor. Este rechazo aparente y la aparente indiferencia a las peticiones de su pueblo de algún modo fue diseñado para probar la sinceridad de su respuesta. Por ejemplo, una técnica utilizada para ayudar a las personas que dejen de fumar es el ponerlos en un cuarto sin ventilación y hacerles fumar por horas hasta el final, hasta que sea para ellos mismos difícil soportarlo. Y es interesante notar de que de la misma manera, algunas veces Dios permite que las consecuencias naturales de nuestro pecado se estrellen sobre nosotros con el propósito de ser quebrantados. ¿Me dejo entender? Quizá nuestro último chance para alcanzar el perdón divino. Meditemos en esas cosas. Regresando al texto, el verso 14 nos hace ver claramente que este fue el camino que ellos decidieron, el camino que ellos decidieron tomar. No habían sido forzados, recuerda bien eso, no habían sido forzados a adorar a estos dioses por sus opresores o por sus tiranos. Ellos eligieron de manera libre a estos dioses falsos antes que al Dios verdadero. Ellos lo eligieron así. Ellos eligieron ese camino. Vamos a seguir leyendo Jueces 10, versículos, déjame ver, versículos, a ver, ok, 15, el versículo 15. Vamos a leer el verso 15 y 16. Dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él, dice, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Podemos observar aquí que Israel llegó a un lugar o a un punto de rendición total delante de Dios. Y lo podemos ver aquí si repasamos estos dos versos, ¿verdad? Dice, haz tú con nosotros como bien te parezca. ¿Me dejo entender? Sometidos de modo total. Entonces, podríamos decir que la aflicción eventual afectó a Israel de una buena manera. Dios vio a Israel con compasión y no con odio, ¿sí? Era difícil para Dios, obviamente, el permitir que Israel permaneciera pues en esa miseria, aunque esa miseria de algún modo en ese momento era lo mejor para ellos. Así que, como el perfecto Padre amoroso, Dios odiaba ver sufrir a Israel, aun cuando era bueno para ellos. Él deseaba rescatarlos, pero no lo haría sino hasta que fuera el preciso momento, el momento de hacerlo. Vamos a leer versículos 17 y 18. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat. Dice, se juntaron asimismo los hijos de Israel, acamparon en Mizpa, y los príncipes y el pueblo de Galat dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre todos? ¿O quién? Perdón. Vamos a leer una vez. ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Dice, será caudillo sobre todos los que habitan en Galat. Vemos aquí que en respuesta a la amenaza de los amonitas, Israel se reunió para
defenderse, pero no tenían hasta este punto un líder. Como lo hemos estado viendo hasta ahora, el patrón de Dios para hacer grandes obras entre su pueblo, escucha bien, siempre fue levantar a un hombre. Él podía hacer toda la obra por sí mismo, por supuesto que sí. Él pudo haber mandado ángeles para hacer la obra, por supuesto que sí. Él pudo utilizar a una muchedumbre sin líder, por supuesto que sí. Pero los medios, y es algo que tú tienes que saber y todos nosotros tenemos que entender, los medios normales de operación de Dios fue siempre levantar a un hombre y por medio de ese hombre hacer una gran obra. Me pregunto yo entonces, en este momento, ¿dónde están esos valientes del Señor? ¿Dónde están esos valientes del Señor? Aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por el perfecto llamamiento divino. Aquellos que están listos para continuar el legado de los hombres y mujeres de fe mostrado en Hebreos 11. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Nehemías? ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están los Isaías? ¿Dónde están? Es tiempo de despertar. La palabra de Dios es muy clara en este capítulo. Consideremos toda la palabra del Señor. Cuidemos nuestro estado espiritual. Incluso hoy ahora, ¿sí? Recuerden que vivimos una constante batalla espiritual. Cada día, como estamos viendo aquí en estos versos, no confiemos nuestra vida o nuestra salud espiritual en ningún momento. No solamente en el tiempo de aflicción, sino en el tiempo de una aparente paz también. ¿Me dejo entender? Entonces, estemos despiertos a esa realidad. Y yo te pregunto esta mañana, una vez más, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás realmente fresco en las cosas de Dios? ¿O te sientes seco y marchitado en los asuntos del Señor? Consideremos esta verdad. Busquemos a Dios. Ahora, Dios quería usar, recuerda, a uno para mover multitudes. Y ese uno puede ser tú, si te lo dispones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios. Gracias por este capítulo, Señor. Porque bendecidos, Señor, nos sentimos siempre, Señor, de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, Señor, y de tener tu palabra, Señor, abierta, Señor, a nosotros, Dios mío. Te amamos de todo corazón, Dios mío. Permite, Señor, que podamos escudriñar tu palabra, Señor, que podamos, Señor, ser entendidos en ella, Dios mío, y podamos, Señor, hacer la obra, Señor, en nosotros, hacerla activa en nosotros, Dios mío. Te damos gracias y dejamos este tiempo siempre glorificando tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Damos gloria a nuestro Dios y damos gracias a nuestro pastor por habernos dado ese mensaje precioso, ese mensaje que tantas cosas que el Señor tiene que decirnos en un solo capítulo. Es increíble. Y aprendiendo que siempre la confianza tiene que estar puesta en Dios. Nuestra mirada siempre tiene que estar con el enfoque puesto en Él. Confiar en Él y Él hará. Vamos a cantar una alabanza más y nos vamos a despedir. Esta siguiente alabanza habla de que todo, absolutamente todo lo que hacemos, somos, tenemos, se lo debemos a nuestro Dios. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a
sin mi aliento, que Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí, que todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él, en mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Yo todo se lo debo a Él. Yo se lo debo a Él. Y mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Amén. Absolutamente todo en nuestra vida, cada circunstancia, cada cosa que pasa, se lo debemos a nuestro Dios. Él tiene control de nuestras vidas, Él tiene total control y total percepción de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que confiemos en Él, pongamos nuestra confianza completamente en Él y confiemos que Él hará. Hermanos, este ha sido nuestro servicio de domingo. Esperamos que hayan disfrutado, esperamos que hayan aprendido. Estaremos a la misma hora el siguiente domingo y una vez más disfruten su semana, manténganse distantes, manténganse saludables y que el Señor los bendiga y les proteja en esta semana.